los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Voy a leer el versículo 7 y dice así: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, mi Señor, te doy gracias por esta mañana que nos concedes estar aquí, bendito Rey. Te pedimos, Señor, glorifícate en esta mañana. Sea tu palabra predicada como tal, Padre mío. Líbrame de poder anunciar cualquier cosa conforme a los deseos de mis pensamientos o corazón, sino sea tu palabra, mi Señor, como tal. Pido a tu Espíritu Santo que pueda obrar. ¿De qué valdría preparar un bosquejo, un mensaje, si es tu Espíritu Santo el que no va a obrar en esta preciosa mañana, mi Señor? Haz tu obra, bendito Padre. Gracias por la presencia de mis hermanos. Gracias por la fidelidad de ellos. En el nombre de Jesús, agradecido estamos a ti, mi Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El último versículo que he leído dice: veréis la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, podemos decir esto? He visto la gloria de Dios. He visto las grandezas de Dios. He visto lo que el Señor hizo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos visto la preciosa obra del Señor, donde el que es glorificado sea Dios? Así que, mis hermanos, la palabra que leemos ahí al decir veréis la gloria de Jehová, voy a tocar 3 puntos. Número 1, primero, mis hermanos, se tiene que ver una posición. Número 2, se tiene que ver una situación. Y número 3, se tiene que ver una necesidad. 3 cosas a la cual voy a hablar el día de hoy. Pero antes de esto, yo creo que muchos ya saben de toda esta historia, mis hermanos, de cómo aconteció todo esto de Israel al ser liberado de Egipto. Pasaron el Mar Rojo y de repente en el capítulo 15 encuentras a Israel celebrando, glorificando al Señor porque ellos fueron liberados de Egipto. Gloria al Señor por eso. Mis hermanos, y ahí estaba Israel. Pasaron el Mar Rojo y cuando voltearon en el mar, ahí estaban el ejército de Egipto, estaba ahí flotando en el agua. Y ellos estaban en victoria, porque Dios le dio la victoria. De lo que estaban siendo esclavos, ahora son libres de la esclavitud que oprimía Egipto. Así que quiero ver esa posición. ¿En qué posición estamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es esa posición? Cuando leemos el capítulo 16, versículo 1, dice la palabra en la parte final: mes después que salieron de la tierra de Egipto. Estaban siendo esclavizados. ¿Y qué es lo que es Egipto? ¿Qué representa Egipto? ¿Qué es lo que se habla concerniente a Egipto? Hermanos, ¿qué se encuentra en Egipto? ¿Qué es lo que Israel halló en Egipto? Vamos a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Versículo 12.
Éxodo 1:12, y dice así la palabra: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Número uno, lo que se encuentra en Egipto es esto: servidumbre. El pueblo de Israel estaba sirviendo, y con dureza, dice la palabra del Señor, a los egipcios. Hermanos, ¿cuántos están en esa posición de estar sirviendo y de repente, mis hermanos, son esclavos y encadenados de su pecado? No nos conocemos entre todos así a profundidad, pero mis hermanos, solo el Señor sabe cómo cada uno de nosotros estamos y en qué condición estamos en cuanto al pecado. El pecado te oprime. El pecado te esclaviza. El mundo no lo ve así. El mundo no lo entiende. Por eso piensan que no tienen necesidad de Dios. Pero mis hermanos, si hay algo que hay que ver en esto, el pecado, esa es la función principalmente también en cuanto al predicador, anunciar acerca del pecado, que el pecado es algo grave, que el pecado destruye a un hogar, que el pecado destruye la vida de un joven, que el pecado destruye a una esposa, a un esposo, el pecado destroza todo ello, el pecado esclaviza. Y vemos Israel que está ahí, siendo esclavizado. ¿Cuántos de los que están aquí sentados están en una posición de esclavitud del pecado? Están encadenados. Puedo mencionar muchas cosas con referencia al pecado. Hay una lista larga en cuanto a leer la palabra del Señor en cuanto al pecado. Pero de verdad, mis hermanos, en este mundo se puede ver todo ello. Y quieren salir. Buscan ayuda aquí, ayuda allá. Y no hay cómo salir de ello. ¿Cómo hacer con el pecado? ¿Cuántos están siendo esclavizados, encadenados por el pecado? Oprimidos por el pecado. Tal vez cuando vemos normalmente ahí podemos ver en el mundo acerca de este pecado. Y alguien puede decir, pero yo no tomo drogas como los que están ahí drogaditos por la calle. Pero sí hay que ver, mis hermanos, que las drogas destruyen una vida. Alguien por ahí tal vez puede decir, pero yo no soy alcohólico borracho. Pero sí, mis hermanos, es necesario anunciar esto del alcohol. ¿Cuántas vidas ha destruido esto del alcohol? ¿Cuántos están en ese vicio una y otra vez y no pueden salir de ello? El pecado los ha oprimido. Los tiene ahí a su merced y no saben cómo salir de ello. Tal vez alguien dice, drogas conmigo no va, alcohol yo no tomo, pero ¿qué tal de las enemistades? Lo dice la palabra del Señor. Los deseos de la carne, contiendas, enemistades. ¿Cómo estás con el hermano, con la hermana en Cristo? Se supone que somos hermanos en Cristo, que somos redimidos todos, mis hermanos, por el Señor Jesús, los que venimos aquí y hemos hallado salvación. Pero ¿cómo estamos con el hermano, con la hermana? Enemistades. Y esto poco a poco empieza a aumentar. Y de repente, después de la amistad, puede venir los celos. Cuando de repente ven que la otra persona está empezando a surgir, como que empieza ya no solo los celos, ya vienen las envidias, el pecado. Tal vez no es alcohol, tal vez no es drogas, pero tal vez sí es enemistades, tal vez sí es contiendas. Muchos piensan que el enemigo es el hermano que está a mi costado. Mis hermanos, nuestra batalla no es contra sangre ni carne. No permitas que el enemigo, Satanás,
cumpla su propósito de que esa enemistad empiece a crecer más y más, de tal manera que empiece a destruir, hasta incluso puede destruir una iglesia. Enemistades. Tal vez no sea eso. Alguien tal vez está siendo oprimido y es rebelde contra Dios. Alguien por ahí sabe la palabra del Señor, conoce la palabra del Señor. El pastor Cristian predica tras predica la palabra de Dios, pero tal vez es rebelde contra el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cómo se muestra eso? Cuando estás afuera. Acá todos nos podemos sentar y podemos decir qué santos somos, qué buenos somos, cómo entonamos los himnos al Señor. Pero de verdad, mis hermanos, predicamos esta palabra allá afuera con nuestra vida primeramente en cuanto a obedecer la palabra del Señor. Es, mis hermanos, de verdad que la palabra del Señor fluye en nuestra vida de tal manera que las personas que están en el mundo puedan ver, no a nosotros netamente, sino al Dios de nosotros. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Tal vez no sea drogas, alcohol, enemistades, celos, contiendas. Tal vez alguien por ahí en su corazón tiene guardado un resentimiento. Un resentimiento con su familiar. Un resentimiento con su mamá o con su papá. O papá un resentimiento con su hijo. O no sé, hermanos, o un resentimiento contra el hermano, con alguien de la iglesia. No lo sé, mis hermanos, pero eso hace que cuando estés con el Señor no estés bien. ¿Estás contento con tus resentimientos? ¿Estás contento con esas envidias que sientes? ¿Estás contento con esos celos? No, eso no te permite tener una comunión bien con Dios. Incluso cuando estás en tu vida en la iglesia, no estás bien con el Señor. Porque es un deseo que cada vez más y más te está envenenando. Y muchos pueden estar oprimidos de ello. No están bien con el Señor. Hasta incluso alguien por ahí puede estar resentido contra Dios. ¿Por qué me pasó esto? No lo sé. ¿Cómo estamos? Y podemos tener mucho más. La lista es larga, mis hermanos, en cuanto al pecado. Alguien por ahí tiene problemas tal vez con el tema sexual, la fornicación, el adulterio, y es un pecado que tal vez le está oprimiendo, y no tal vez, le está oprimiendo, y no puede salir de ello, y sabe que está mal. Eso es lo que vemos Egipto, que oprimía a Israel, oprimía y esclavizaba. El pecado también hace lo mismo, te oprime, te esclaviza. No sabes qué hacer y cada vez más y más te está hundiendo. Esa es la posición que quiero dar. Pero mis hermanos, ¿sabe qué pasa cuando hay ese pecado? ¿Sabe qué pasa cuando hay ese sentimiento que no es conforme a la voluntad del Señor? Mira lo que dice el versículo 14, Éxodo 1:14, dice: y amargaron su vida con dura servidumbre. Esa opresión te trae amargura. Y esa amargura te está destruyendo. No estás bien. No estás bien. Amargura contra las personas, amargura contra cualquier circunstancia en la que estés pasando, sea cual sea, pero el pecado te trae eso. Estás oprimido y te trae amargura. El pecado trae eso. Y de verdad, mis hermanos, muy pocos pueden entender esta situación del pecado. Es algo muy grave, el pecado. El mundo no lo entiende, piensan que están bien ahí en su pecado. Hermanos, es necesario predicar esto acerca del pecado. El pecado de verdad está oprimiendo a muchos. Y esto no tiene que ver con cuántos años congregas. Puedes congregar muchos años, pero tal vez en tu corazón hay algo que está pasando
que sabes que no estás bien con Dios, que sabes que no estás bien con la iglesia, que sabes que no estás bien con los hermanos, que sabes que no estás bien en cuanto a la comunión con nuestro Dios, y esto te está oprimiendo. Tal vez aquí hay alguien sentado que en lo más profundo de su ser está clamando: quiero salir de esto. Esa es la situación, la posición que quiero ver, mis hermanos. Volvamos a Éxodo capítulo 16. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? El pueblo de Israel está saliendo de la tierra de Egipto. Dice así el versículo 1. Está saliendo de la tierra de Egipto. Y esto quiere decir, mis hermanos, esto de salir de la tierra de Egipto no es netamente por la misma fuerza de Israel. ¿Quién liberó a Egipto de todo esto, mis hermanos? Lo hizo el Señor. Él sacó, mis hermanos, a Israel de esa esclavitud. El Señor lo hizo. Gloria al Señor por ello. Y así como también alguien que está aquí escuchando este mensaje, que está oprimido por ese pecado, que está siendo esclavizado por ese pecado, permítame decirle, solo el Señor puede sacarte de ahí. Puedes esforzarte en cualquier manera para salir de donde estás, pero no vas a poder. Solo el Señor puede sacarte de donde estás, si estás siendo esclavo del pecado. Solo Él lo puede hacer. Ese dolor, ese resentimiento, esa rebeldía contra el Señor, esa amargura que tienes, solo el Señor de raíz puede sacar eso. No es, mis hermanos, correcto, no es normal que un cristiano empiece a tener ese sentimiento hacia un hermano, hacia una hermana. No es correcto. Solo el Señor puede sacar de raíz todo eso. Solo Él puede liberar. Y yo creo que más de uno aquí hemos visto, mis hermanos, la poderosa obra del Señor cuando vimos a aquel varón que estaba en el vicio del alcohol y lo mirabas tal vez hasta en la calle, ahí borracho, pero de repente un día le ves yendo a la iglesia y el Señor lo hizo. Solo el Señor puede hacerlo. Así que, mis hermanos, para poder ver lo que es la gloria de Dios, primero, número uno, hay que ver esa posición. ¿En qué posición están cada uno de ustedes? Israel estaba en Egipto y ahora está saliendo de Egipto. Pero también, mis hermanos, quiero ver, número dos, una situación. Cuando dice el versículo 2, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Israel sale de Egipto y ahora ¿dónde están? Están en un desierto. ¿Qué encuentras en el desierto? ¿Encontrarás comodidades? ¿Encontrarás en el desierto mucho alimento? ¿Encontrarás en el desierto muchos lujos? Claro que no. El desierto. Muchos de los que estamos aquí, más de uno, mis hermanos, hemos pasado por desiertos. El tema aquí es: ¿qué hacemos cuando pasamos en medio de los desiertos? ¿Qué hacemos cuando pasamos por esos desiertos? Por esas experiencias que el Señor nos pone en el camino, mis hermanos. Lo hace el Señor para podernos pulir. Hay cosas que no entendemos, mis hermanos, y nos preguntamos, ¿por qué el Señor permitió esto? Pero, mis hermanos, el Señor nos pone desiertos. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él quiere es que dependamos de Él, nos acerquemos más de Él, no que nos alejemos. ¿Qué hacemos en medio de las pruebas, en medio de los desiertos que se levantan en nuestras vidas? A veces hasta pareciera que mientras más nos acercamos al Señor, más se levantan las pruebas. Mientras más seguimos al Señor, más fuerte todavía se levantan. Y a veces no entendemos por qué. ¿Y saben qué está haciendo Israel aquí, mis hermanos? Empieza a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Las murmuraciones, este tema, mis hermanos, es algo muy delicado.
No lo digo delicado de predicar, delicado que en el sentido de que una murmuración puede causar cosas terribles. La lengua. Santiago lo dice. Es como ese fuego pequeño y empieza a incendiar todo un bosque. La lengua puede contaminar. La lengua puede envenenar. Y de repente envenena el corazón, los deseos de las personas. La lengua, lo que puede hacer. Entonces, mis hermanos, las murmuraciones, por una pequeña cosa o comentario que se pueda dar, puede hasta incluso destruir, como dije hace momentos, una iglesia. Puede hacerlo. Puede destruir una familia. Puede destruir una vida. Por la lengua. Por las murmuraciones. Así que lo que vemos aquí a Israel, mis hermanos, está pasando en medio del desierto, de las pruebas. Pero ¿qué es lo que hace Israel? Empieza a murmurar. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? También empieza a hacer Israel. Mira sus deseos. Dice el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué está queriendo aquí Israel? ¿Cuáles son sus deseos de Israel? Hace poco, en los capítulos anteriores, puedes ver cómo Israel es liberado de Egipto. Pasa en el Mar Rojo. Puedes ver cómo Israel glorifica al Señor, hace sus cánticos glorificando a Dios. Hemos sido liberados de esta esclavitud. Pero ahora lo que estás viendo aquí en el capítulo 16, está murmurando contra los siervos de Dios. Y no solo eso, sino que también incluso sus deseos es volver a Egipto. Ojalá hubiéramos estado ahí. Ojalá hubiéramos muerto ahí. Ahí teníamos ollas de comida. Ahí nos alimentábamos bien. Ahí nos saciábamos. ¿Qué hacemos en este desierto? ¿Cuántos de los que están, mis hermanos, ahí han sido rescatados por el Señor? Amén, gloria al Señor. Pero su deseo en medio de ese desierto de las pruebas es que quieren volver atrás. Quieren regresar al mundo. Su deseo es, ojalá en el mundo hubiera estado mejor que ahora. ¿Alguna vez has escuchado eso? En el mundo hubiera estado mejor que ahora. Hermanos, ese es el deseo que está diciendo ahí Israel. Ojalá. Ahí nos alimentábamos de harta comida, de harto alimento. Ahí estábamos hasta saciarnos. Tal vez un hermano por ahí, una hermana por ahí, hay deseos de regresar al mundo. Hay deseos de dejar estas cosas en medio del desierto. Estas pruebas son muy difíciles, no sé, o mejor me regreso al mundo. Ahí que estaba mejor, ahí estaba más tranquilo. Es como Pedro dice, y también Proverbios: aquel perro que quiere volver a su vómito. Este ejemplo que pone Pedro y Proverbios es muy duro, mis hermanos, porque en el sentido de que, imagínate, el perro vuelve a su vómito. Es como que a una persona que ha sido rescatado, ha tenido las cosas preciosas que el Señor le ha dado en bendición, pero ahora lo que quiere hacer es regresar al mundo. Quiere regresar a esa vida de miseria que estaba llevando. Quiere regresar a esa vida donde era esclavo, cuyo pecado le tenía ahí, a su merced. Ese es el deseo que Israel está diciendo. Ojalá hubiéramos estado allá. Allá estábamos bien. Ahí estábamos muy bien. Pero ¿por qué estamos en este desierto ahora? ¿Por qué nos has traído aquí? Vemos esa situación del desierto. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado ese desierto? Pero ojalá, mis hermanos, que ese deseo ojalá que sea, mis hermanos, no como Israel, sino ese deseo sea como para acercarse más
al Señor, para venir más al Señor, para depender más del Señor. Esto es, mis hermanos, lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. El Señor quiere pulirnos más y más para poder entender muchas cosas y acercarnos más y más a Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez actualmente están pasando por esos desiertos? Por esas pruebas muy difíciles en su vida. Y lo están pasando. Pero ojalá que tu deseo no sea querer ir y regresar otra vez al mundo o desear las cosas del mundo, sino al contrario, acercarte más al Señor. Hemos visto una posición. Israel está saliendo de Egipto ahora por el Señor. Hemos visto una situación por la que muchos pasan en medio del desierto. ¿Y qué hacemos ahí, mis hermanos? Pero aquí quiero explicar algo más, mis hermanos. Cuando nosotros somos o salimos de, el Señor nos ha liberado, mis hermanos, de todo ese pecado en el que estábamos siendo esclavos, y el Señor nos saca de ello, mis hermanos, el Señor no nos deja en vacío. El hombre, la humanidad, por naturaleza, siempre está con un vacío y quiere llenar ese vacío de cualquier manera. Siempre hay ese vacío. Cuando ves a los papás, actualmente he visto que lo hacen muchos, de repente ven a su hijo y su hijo, no sé, como que está haciendo muchas cosas y ya se siente aburrido y bueno, te doy el celular, ¿no? Y está ahí con el celular entreteniéndose. Bueno, uno lo controla de alguna manera, no tantas horas y qué es lo que vas a ver, pero mis hermanos, algunos están haciendo ocupar ese vacío del niño con el puro celular. Haciendo y todos en alguna manera, mis hermanos, todos, cuando nacemos somos así, tenemos un vacío que debe ser llenado. Cuando vemos a los grandes famosos, mis hermanos, ahí tienen mucha economía, tienen muchas riquezas, pero eso no los ha llenado. Siguen con ese vacío y quieren llenarlo de alguna manera y por eso van refugiándose en el alcohol. Pero siguen con ese vacío y quieren experimentar cada vez más nuevas cosas y siguen con ese vacío. Y no hay cuándo se llene ese vacío que está en su ser. Y más trata de llenar ese vacío. Yo les digo, mis hermanos, el Señor no nos deja con este vacío. Él da la solución a ese vacío. Si tú no te alimentas del mundo, pero dejas de alimentarte del mundo, quieres seguir alimentándote de algo. O bien sigues alimentándote del mundo, o bien te alimentas de las cosas del Señor. Pero el Señor no te va a dejar con ese vacío. El Señor te da esa salida. Así que cuando Israel está ahí, mis hermanos, lo que vemos en el versículo 4 dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. El Señor no te va a dejar desprovisto. ¿Sabe qué está haciendo aquí el Señor? Yo os daré, dice, ¿no? Haré llover pan del cielo. Es lo que hace el Señor, mis hermanos. Una vez eres sacado de esa vida, mis hermanos, de esclavitud, que el pecado te oprime, no te vas a quedar así nomás con ese vacío, sino que el Señor te va a dar pan para alimentarte. No estoy hablando netamente de manera material, sino para tu alma, mis hermanos. Tu alma desea muchas cosas. Puede desear un montón de cosas, pero nadie te va a llenar más que solamente el pan que Dios trae del cielo. Eso sí te va a llenar. Eso sí te va a hacer completo en tu vida, mis hermanos. Solo Dios puede darte ese pan del cielo que de verdad te va a hacer sentir satisfecho y no vas a tener ese deseo de querer buscar otras cosas, experimentar otras cosas, sino al contrario, ya vas a buscar más del Señor, más del Señor. El Señor no te deja desprovisto.
Y una de las cosas que el Señor nos va a dar en esta lección, mis hermanos, es que el Señor te va a decir, confía en mí. ¿Cuántos de los que son padres tienen sus hijos? ¿Acaso su hijo cuando es menor de edad se está preocupando, ¿qué vamos a comer mañana? No se preocupa de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confía en sus papás. Confía en que sus papás lo van a proveer. Y saben ellos que ahí está y va a haber vestido, comida, alimento, sustento. Igual manera cada uno de nosotros, mis hermanos, nuestra confianza de esa misma manera debe ser en el Señor. Muchas veces creemos más a otras personas humanas antes que a Dios. Muchas veces más ponemos la confianza en otras personas antes que a Dios. Cuando la lección que el Señor nos está dando aquí, mis hermanos, es que debemos confiar en el Señor. ¿Y en qué parte dice eso? Cuando leemos el versículo 4. Dice así: el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Y esto por qué lo hace el Señor? Para probarlos. Para probarlos. Iba a caer desde el cielo. Y eso la pregunta venía de parte de Israel. ¿Qué es esto? Ya muchos saben esa historia desde el cielo. ¿Qué es esto? Y eso era para que puedan alimentarse, ¿no? El maná. Más adelante vas a ver, aquí vemos que el Señor dice solamente una porción por día. ¿Y saben qué es lo que hace Israel? Algunos por ahí hacen. Cuando lees el versículo 20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. El Señor proveyó por día, solamente coge una porción por día, es lo que el Señor hace. Y al siguiente día, bueno, en su desconfianza, no creo que el Señor, ¿qué tal mañana no viene ese pan del cielo? ¿Qué hago? Ese maná, ¿qué hago? Entonces voy a guardarme por 2 días. ¿Y qué hacen? Empiezan ahí a desconfiar del Señor. Hermanos, ¿cuántos han confiado más en el hombre antes que en Dios? Cada día tiene su afán, dice la palabra del Señor, ¿no? Y cada día, cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas. Tenemos que afrontar a este mundo tantas cosas, mis hermanos. Tenemos que afrontar muchas cosas en esta vida. Y a veces, mis hermanos, no confiamos en el Señor. Y nos llenamos de temor. Pero lo que el Señor nos está enseñando aquí es la confianza. La confianza en Él. Solamente coge una porción por día. No, pero ¿qué tal mañana no hace llover? Mejor me lo guardo 2. Pero el Señor ha prometido, va a hacer caer también al siguiente día. Y al siguiente día. No, pero ¿qué tal? No, mejor me lo guardo 3 porciones para 3 días más. Hermanos, ay, se nos hace difícil confiar en las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Esta palabra tiene promesas sin fin para cada uno de nosotros. Y muchas veces desconfiamos, mis hermanos. Vivimos en una vida de temor como si no tuviéramos a nuestro Dios. Y aquí, mis hermanos, quiero poner el mensaje, el énfasis de esta manera. Cuando leemos el versículo 4, mis hermanos, dice la palabra del Señor que va a hacer llover pan del cielo. Amén. Pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan que en serio, mis hermanos, nos va a nosotros alimentar y nos va a hacer completos en nuestras vidas? Lo que de verdad nos va a satisfacer en nuestras vidas. ¿Cuál es o quién es ese verdadero pan? Abran su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 31. Juan 6, 31. Juan 6, 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es lo que estamos leyendo ahí en Éxodo, ¿no? Y el versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es ese verdadero pan del cielo? El versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y el Señor Jesús responde de esta manera en el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verdadero pan, mis hermanos, y lo que vemos ahí en el Éxodo, es todo lo que es la sombra, simbolismo de lo que iba a venir. Porque el verdadero pan es Jesús. Él es el verdadero pan, mis hermanos, que nos va a saciar. Y voy a poner énfasis en este mensaje, mis hermanos. En serio, ¿tienes al Señor Jesús en tu vida? Tienes al Señor Jesús en tu vida, entonces estás completo, estás satisfecho, porque el que tiene a Jesucristo, mis hermanos, lo tiene todo, todo lo tiene. En esta vida, mis hermanos, hay tantas cosas que muchos pueden desear lujos, pueden desear dinero, pueden desear fama, pueden desear un sinfín de cosas. Pero, mis hermanos, si no tienes a Cristo, nada de esas cosas te va a llenar, nada te va a llenar. La fama no va a llenar tu vida, todo lo material no va a llenar tu vida. No estoy diciendo que es malo tener cosas, no, mis hermanos, pero eso no te va a llenar, eso no te va a hacer completo. Jesucristo es lo que todo este mundo necesita. A Jesucristo. Todos necesitan. Esta verdadera necesidad es esta. Todos necesitan a Jesucristo en su vida. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Necesitamos de ese verdadero pan que el Señor hizo caer del cielo. Él estaba en los cielos, Él era adorado por los ángeles y de repente descendió a este mundo, se hizo hombre, el Hijo, y vino a este mundo y murió en esa cruz, derramó su preciosa sangre. ¿Y sabe para qué? Para salvarnos. Esa es la obra del Señor Jesús. ¿Quién más nos va a poder librar de esta esclavitud? ¿Quién más podrá salvarnos de esta esclavitud? El mundo muchas veces puede decir: se ve tanta maldad en el mundo, se ve tantos abusos en el mundo, se ve tanta corrupción en el mundo, se ve tantas cosas en el mundo, pero Dios no hace nada. ¿Acaso está sentado ahí en el cielo mirando todas estas cosas? ¿Cómo que no hizo nada? Él se hizo hombre, murió en la cruz para salvar. Ya hizo mucho ahí, mis hermanos. Su objetivo era salvar a los pecadores para que vengan a Él. Por eso este mundo lo que necesita es a Jesucristo. No importa cualquier cosa que tú puedas desear o ver, mis hermanos, lo que tú necesitas es a Jesucristo. Como yo también lo necesito. Puedes comparar muchas cosas. Puedes irte a muchos lugares. Puedes irte a muchos países. Ver los mejores paisajes de este mundo. Puedes sentarte en una laguna y ver el cielo celeste. Puedes ver muchas cosas, el sol radiante, y te puedes enamorar de la naturaleza. Puedes tú ver muchas cosas que el Señor hizo a través de su creación preciosa. Puedes ver mucho de ello. Pero ninguno de ellos, mis hermanos, se va a comparar a la preciosura de Jesucristo. Nada de ello se va a comparar a lo hermoso que es nuestro Señor Jesús. Necesitamos del Señor Jesús. La solución que dio aquí, mis hermanos, es que haré caer el verdadero pan del cielo. Y ese verdadero pan del cielo es nuestro Señor Jesús. Y necesitamos de Él. Si tenemos a Cristo, estamos completos. ¿Qué más puedes desear cuando tienes a Jesucristo? ¿Qué más puedes buscar cuando tienes a Jesucristo? Busca primero al Señor, busca primero a Él.
Todo lo demás el Señor ya proveerá, pero lo primero, mi querido hermano, mi querido joven, señorita, madre de familia, papá de familia, lo primero que necesitamos en nuestras vidas es al Señor Jesucristo. Ahí está lo que necesitamos. ¿Alguien aquí es esclavo de su pecado? ¿Alguien aquí es encadenado de su pecado? ¿Alguien aquí está ahí atormentado por esto del pecado en su vida? Necesitas del Señor Jesús. Lo necesitas. Solo Él puede liberarnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo Él puede hacernos libres de esa esclavitud. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros, yo incluyéndome, necesitamos del Señor Jesús. Él es el pan de vida. Él es el pan real, mis hermanos, el pan verdadero de lo que de verdad necesitamos en nuestras vidas, mis hermanos. Gracias por su atención, mis hermanos. Gracias por ese tiempo. Gracias, mi hermano. Ya he terminado.